Relatos del lado oscuro. Presenta El pozo y el péndulo. Adaptación del relato original de Edgar Allan Poe. Yo estaba quebrantado hasta la muerte por aquella larga agonía. Y cuando al fin me desataron y me fue permitido sentarme, sentí que mis sentidos me abandonaban. Es culpable. Debe morir. La terrible sentencia de muerte fue la última frase que conmovió mis oídos. Mi alma tenía una idea de rotación, tal vez porque la asociaba con una rueda de molino. Luego dejé de oír las voces de los inquisidores, pero podía ver sus labios moverse, blancos y delgados hasta lo grotesco, con una expresión de dureza, de menosprecio del dolor humano. Contemplé la ondulación de las cortinas negras y los 7 grandes recipientes para el fuego de la ceremonia. Me parecieron ángeles blancos y esbeltos que debían salvarme, pero de pronto un ansia mortal invadió mi alma y sentí cada fibra de mi ser estremecerse, como si hubiera tocado el hilo de una pila voltaica, y las formas angélicas se volvían espectros insignificantes con cabezas de llama, y vi que no podía esperar ningún socorro de ellos. Luego se deslizó en mi imaginación como una dulce nota musical la idea del reposo delicioso que nos espera en la tumba. Las figuras de los jueces se desvanecieron, lo negro de las tinieblas sobrevino, y el universo no fue más que noche, silencio, inmovilidad. Yo estaba desvanecido, pero ni aún en la tumba estaba perdido todo. De otra manera, no habría inmortalidad para el ser humano. Al volver del desvanecimiento a la vida hay 2 grados de conciencia: el sentimiento de existencia espiritual y el de existencia física. Las impresiones de la existencia espiritual aparecen de manera espontánea. Quien se ha desvanecido alguna vez descubre extraños palacios y rostros extravagantemente familiares en las brasas ardientes. Contempla flotando en el aire las melancólicas visiones que el vulgo no puede percibir. Medita sobre el perfume de una flor desconocida y su cerebro se extravía en el misterio de una melodía. Relatos del lado oscuro. Con esfuerzo he podido recordar que en ese estado de conciencia aniquilada vi grandes figuras que me arrebataban y silenciosamente me transportaban abajo y más abajo, siempre más abajo, hasta que un horrible vértigo me oprimió por la simple idea del infinito en el descenso. Luego experimenté un vago horror en el corazón y una inmovilidad del cortejo de espectros que me llevaban, como si hubieran sobrepasado los límites de lo ilimitado y se hubieran detenido por el fastidio de su tarea. Enseguida mi alma encuentra una sensación de insipidez y humedad, y todo no es más que la locura de una memoria que se agita en lo abominable. Muy repentinamente volvieron a mi alma el sonido y el movimiento de mi corazón, luego la conciencia de mi existencia y el pensamiento con un terror por comprender lo verdadero de mi estado. Estaba acostado de espaldas y sin ligaduras. Extendí la mano y cayó sobre algo húmedo y duro. Trataba de adivinar dónde estaba y qué había sido de mí. No me atrevía a abrir los ojos. No temía ver cosas horribles. Estaba aterrado por la idea de no ver nada. A la larga y con angustia, abrí los ojos. La negrura de la eterna noche me rodeaba. La atmósfera era pesada y se dificultaba respirar. No creí que estuviera muerto, pero tampoco me encontraba en mi calabozo anterior, esperando el sacrificio. Me levanté y extendí locamente mis brazos. Tenía miedo de chocar con las paredes de mi tumba. El sudor brotaba de todos mis poros. Di muchos pasos, pero todo estaba negro y vacío. Mientras continuaba avanzando con precaución, 1000 vagos rumores que corrían sobre los horrores de Toledo se apretaron confusamente en mi memoria. Se contaban cosas tan extrañas y aberrantes de esos calabozos que solo podían repetirse en voz baja.
¿Acaso debía morir de hambre en ese mundo de tinieblas? ¿O qué destino más horrible me esperaba? Mis manos encontraron después de algunos instantes un muro de piedra liso, húmedo y frío. Lo seguí de cerca, caminando con desconfianza. Busqué un cuchillo que tenía en mi bolsillo cuando fui llevado al tribunal, pero había desaparecido. Me habían cambiado de ropa. Se me había ocurrido hundir la lámina en alguna grieta para señalar mi punto de partida y medir el lugar. Entonces desgarré un trozo de ropa y lo coloqué en la tierra, en ángulo recto con el muro. Seguí caminando a tientas, pero no había considerado mi debilidad ni la extensión de mi calabozo. El terreno era húmedo y resbaladizo. Tropecé y caí. Mi extrema fatiga me decidió a quedar acostado y el sueño me sorprendió pronto. Al despertarme y extender un brazo, encontré un pan y un cántaro de agua. Estaba muy extenuado para reflexionar sobre esta circunstancia. Pero bebí y comí con avidez. Poco tiempo después continué mi viaje alrededor de mi prisión. Cuando caí llevaba contados 52 pasos y al continuar conté 48 más, así que el calabozo tenía 100 pasos de perímetro. Pero había encontrado muchos ángulos, así que no sabía la forma exacta de la cueva. No tenía mucho interés por esta investigación, ni tampoco ninguna esperanza. Pero una vaga curiosidad me hizo continuarlas. Dejé el muro y decidí atravesar el calabozo. Avancé con precaución sobre el piso pegajoso. Había dado 10 o 12 pasos en línea recta, cuando un jirón de mi ropa se enredó en mis piernas y caí violentamente con el rostro para abajo. Con el desorden de mi caída no me di cuenta inmediatamente de algo sorprendente. Sin embargo, instantes después lo noté. Mi barba tocaba el suelo de la prisión, pero mis labios y mi frente no tocaban nada. Percibí un olor de hongos. Extendí el brazo y temblé al descubrir que había caído al borde de un pozo circular, cuya extensión no podía calcular. Tanteando el brocal, desprendí una piedra y la dejé caer en el abismo. Enseguida, arriba de mi cabeza, escuché una puerta que se abría y cerraba mientras un débil rayo de luz atravesaba la oscuridad, extinguiéndose casi al mismo tiempo. Me felicité del accidente oportuno que me había salvado. Un paso más y el mundo no me hubiera vuelto a ver. Y esta muerte evitada a tiempo tenía ese mismo carácter que había mirado como fabuloso y absurdo en los relatos que se hacían sobre la Inquisición. Me habían destinado a una tortura moral. Mis nervios estaban distendidos por un largo sufrimiento, hasta el punto que temblaban al sonido de mi propia voz. Temblando retrocedí, decidido a dejarme morir en el muro antes que enfrentar el horror de los pozos. En otra situación habría tenido el valor de concluir mis miserias de un solo golpe, pero en ese momento era cobarde, y no podía olvidar lo que había leído de esos pozos, que la extinción repentina de la vida era una posibilidad cuidadosamente excluida por el infernal genio que había concebido su plan. La agitación me mantuvo despierto durante largas horas, pero al fin me dormí. Al despertar encontré a mi lado un pan y un cántaro de agua. Una sed ardiente me consumía y vacié el cántaro de un trago. El agua debió tener algo porque me dormí irresistiblemente. Cuando desperté, los objetos eran visibles gracias a un resplandor sulfuroso. Me había equivocado en las dimensiones de la prisión. Apenas medía la mitad. Me dormí después de contar 48 pasos, y cuando desperté debí caminar hacia el lado contrario y regresé sobre mis propios pasos. También me equivoqué en cuanto a la forma del recinto. A pesar de las irregularidades que percibí, era cuadrado. Las paredes no eran de piedra, sino de metal, y tenían emblemas horrorosos, figuras de demonios amenazantes y esqueletos. Mi situación física había cambiado. Ahora estaba acostado de espaldas sobre un armazón de madera muy bajo. Estaba atado a él con una especie de venda que enrollaba varias veces mi cuerpo, dejándome en libertad solo la cabeza y el brazo izquierdo.
pero tenía que esforzarme penosamente para alcanzar el alimento colocado en un plato de barro en el suelo. Con terror me di cuenta de que el cántaro me había sido arrebatado, pues tenía una sed intolerable. Mis verdugos planeaban exasperar esa sed, pues la comida estaba cruelmente sazonada. Levanté los ojos y en el techo vi la figura del tiempo, que en lugar de guadaña tenía un enorme péndulo como de un reloj antiguo. El péndulo se balanceaba lentamente. Lo miré durante algunos minutos con desconfianza y sorpresa, pues estaba colocado justamente encima de mí. Fatigado de vigilar su movimiento fastidioso, desvié mis ojos y vi ratas enormes que atravesaban el suelo provenientes del pozo. Pasó como media hora. Miré hacia el péndulo y descubrí que había descendido y que su velocidad era mayor. Entonces observé con terror que su extremidad inferior era una media luna de acero afilada. Mi descubrimiento del pozo había sido adivinado por los agentes de la Inquisición, y el arte de hacer del suplicio una trampa y una sorpresa formaba una rama importante de ese sistema de ejecuciones secretas. Ya que había frustrado el plan de precipitarme en el abismo, estaba consagrado a una destrucción diferente y más dulce. Más dulce. Sonreí en mi agonía al pensar en la singular aplicación que hacía de esa palabra. Relatos del lado oscuro. ¿De qué sirve narrar las largas horas de horror más que mortales, durante las cuales conté las oscilaciones vibrantes del acero? Centímetro por centímetro, el péndulo descendía gradualmente, siempre más bajo, siempre más bajo. Pasaron muchos días antes de que viniera a balancearse cerca de mí. El olor a acero afilado se introducía en mi nariz. Suplicaba al cielo que hiciera descender el acero más rápidamente. Me volví loco, frenético, y me esforcé por levantarme para ir al encuentro de aquella navaja. Luego pasé por un intervalo de insensibilidad, y cuando volví a la vida descubrí que el péndulo no había descendido. Sabía que había demonios tomando nota de mi desvanecimiento y que habían detenido el péndulo mientras tanto. Como consecuencia de una larga inanición experimenté malestar y debilidad. Extendí mi brazo y me apoderé de un pequeño resto que las ratas me dejaron. Un pensamiento de gozo atravesó mi espíritu. La media luna del péndulo había sido dispuesta para atravesar la región del corazón. Desgarraría mi ropa. Luego se volvería y repetiría su operación. Todo lo que podía hacer por unos minutos era desgarrar mi ropa. No me atrevía a ir más lejos de esa reflexión. Me detuve en ella, como si así pudiera detener el descenso del acero. Medité sobre el sonido que produciría la media luna pasando a través de la ropa, sobre la sensación particular que el frotamiento de la tela produce sobre los nervios. Medité todas estas futilidades hasta que se me erizaron los dientes. Más bajo, despiadadamente más bajo, vibraba a 6 centímetros de mi pecho. Me esforcé por desatar mi brazo izquierdo, que estaba libre desde el codo hasta la mano. Si hubiera podido romper las ligaduras, habría detenido el péndulo. También hubiera intentado detener una avalancha. Siempre más bajo, inevitablemente más bajo. Mis ojos seguían su vuelo ascendente y descendente con desesperación, y se cerraban espasmódicamente en el momento del descenso. Aunque la muerte hubiera sido un alivio, temblaba cuando pensaba que bastaba que la máquina descendiera a un punto para precipitar sobre mi pecho aquella hacha afilada, centelleante. Era la esperanza que hacía temblar así mis nervios y replegarse todo mi ser. Era la esperanza que triunfa hasta sobre el cadalso, que cuchichea el oído de los condenados a muerte, hasta en los calabozos de la Inquisición. Vi que 10 o 12 vibraciones pondrían el acero en contacto con mi ropa, y por primera vez en días pensé. Estaba atado con un lazo continuo. La primera mordedura de la navaja en la cincha debía cortarla, lo suficiente para que mi mano izquierda la desenrollara. Pero cuán cerca estaría entonces el acero.
Pero por otra parte, ¿era posible que los infames verdugos hubieran previsto esta opción, que era la última que tenía? Alcé mi cabeza para ver mi pecho y comprobé que la cincha envolvía estrechamente mis miembros y mi cuerpo en todos los sentidos, excepto en el camino de la media luna homicida. Apenas había dejado caer mi cabeza cuando sentí brillar en mi espíritu la mitad no formada de esa idea de libertad que vagó en mi cerebro cuando llevaba el alimento a mis labios. La idea ahora estaba completa. Desde hacía muchas horas, el lugar estaba infestado de ratas, atrevidas, tumultuosas, voraces. Sus ojos estaban clavados en mí, como si no esperaran más que mi inmovilidad para hacerme su presa. ¿A qué alimento han estado acostumbradas en ese pozo? Aquel asqueroso ejército clavaba a menudo sus dientes agudos en mis dedos cuando tomaba un trozo de comida del plato. Con las migajas aceitosas froté fuertemente la venda por todas las partes que pude alcanzar. Después quedé inmóvil y sin respirar. Las ratas se colgaron de la madera, escalaron y saltaron por centenas sobre mi cuerpo. El movimiento del péndulo no las turbaba absolutamente. Evitaban su paso y trabajaban activamente sobre la venda aceitada. Se enroscaban sobre mi garganta. Sus fríos labios buscaban los míos. Estaba medio sofocado por el peso múltiple. Un disgusto que no tiene nombre en este mundo levantaba mi pecho y helaba mi corazón con un horroroso vómito. En un minuto sentí que la venda se aflojaba. No había sufrido en vano. Estaba libre. La cincha estaba rota, pero el péndulo atacaba ya mi pecho. Había cortado mi camisa. Hizo 2 oscilaciones y sentí un dolor agudo. Con un movimiento tranquilo y resuelto, prudente y oblicuo, lentamente y aplanándome, me deslicé fuera de la venda y de los ataques de la navaja. Por el momento estaba libre y en garras de la Inquisición. Apenas había salido de mi lecho de horror cuando el movimiento de la infernal máquina cesó y subió atraída por una fuerza invisible. Eso me puso la desesperación en el corazón. Todos mis movimientos eran espiados. Estaba libre para ser víctima de otra clase de muerte. Noté que los colores de las figuras sobre los muros tomaron un brillo muy intenso. Los ojos de demonio brillaban por el fuego. Me bastaba respirar para atraer el vapor del hierro caliente. Un olor sofocante se derramaba en la prisión. Estaba jadeante, respiraba con esfuerzo. Mis verdugos eran los más despiadados, los más demoníacos de los hombres. Retrocedí lejos del metal ardiente hasta el centro del calabozo. Frente a la destrucción por el fuego, la idea de la frescura del pozo sorprendió mi alma como un bálsamo. Me precipité hacia sus bordes mortales. Miré al fondo. ¡Oh, una voz! Una voz para hablar. ¡Oh, horror! ¡Oh, todos los horrores excepto ese! ¡Ah! 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 Me separé de la orilla. El calor aumentaba rápidamente. La celda había cambiado de forma. Era cuadrada y ahora era rectangular. La venganza de la Inquisición marchaba a gran paso, desorientada 2 veces por mi dicha. Pero no había que jugar más con el rey de los terrores. Habría aplicado los muros rojos contra mi pecho como un vestido de eterna paz. La muerte. No importa qué muerte, excepto la del pozo. Insensato. ¿Cómo no había comprendido que era necesario el pozo? Que ese pozo solo era la razón del hierro ardiente que me asediaba. Traté de retroceder, pero los muros, apretándose, me estrechaban irresistiblemente. Mi cuerpo quemado y contorsionado yacía en el piso. No luché más. Sentí que vacilaba sobre el borde. Desvié los ojos. Relatos del lado oscuro. Un ruido discordante de voces humanas, una explosión, un huracán de clarines. Los muros de fuego retrocedieron precipitadamente. Un brazo extendido asió el mío.
cuando caía, desfalleciente en el abismo. Era el brazo del general Lasalle. El ejército francés había entrado en Toledo. La Inquisición estaba en poder de sus enemigos. El pozo y el péndulo. Edgar Allan Poe. El relato El pozo y el péndulo, escrito por Edgar Allan Poe, retrata la crueldad extrema de la Inquisición, pero curiosamente es de los pocos relatos de Poe que tiene un final feliz. El término Inquisición hace referencia a varias instituciones dedicadas a la erradicación de la herejía, es decir, la postura contraria a los principios aceptados de una ciencia, arte o religión. La Inquisición medieval, de la que se derivan todas las demás, fue fundada en 1184 en la zona de Languedoc, en el sur de Francia, para combatir la herejía de los cátaros. Para los cátaros, el reino de Dios no era de este mundo. Dios había creado los cielos y las almas, pero el mundo material, el mal, las guerras y la Iglesia católica eran asuntos terrenales. Los cátaros planteaban que Jesús solo era una representación de Dios, quien nunca encarnaría en un cuerpo material, como sostenía la Iglesia católica, pues de esta forma Dios se corrompería. En la Edad Moderna, la Inquisición se extendió a España, donde estuvo vigente de 1478 hasta 1821, bajo el control directo de la monarquía hispánica, cuyo ámbito de acción se extendió después a América. Durante los juicios de Salem, en América, la tortura también fue utilizada, pero era extremadamente suave comparada a los métodos usados en Europa. La Inquisición, símbolo de la crueldad, la intolerancia y el abuso del poder, usaba terribles métodos de tortura y ejecución. Fue el Papa Inocencio VII quien produjo las más deshumanizadas técnicas. Se dice que las peores torturas ocurrieron en España, seguidas de las que tuvieron lugar en Alemania, Francia, Italia y Suiza. Aunque cabe señalar que estos crímenes fueron perpetrados por inquisidores tanto católicos como protestantes. A pesar de que no se cuenta con las cifras precisas, se calcula que en Europa durante la Edad Moderna se llevaron a cabo 110.000 procesos que produjeron alrededor de 60.000 ejecuciones. Cabe mencionar que la Inquisición era injusta en todos los ámbitos, pues la inmensa mayoría de las personas procesadas por brujería eran mujeres. En la mayoría de las regiones de Europa, la proporción de mujeres sobrepasó el 75%, y en algunas zonas llegó incluso al 90%. Esto se explica en gran medida por el fuerte carácter misógino de muchos de los tratados sobre la brujería escritos en la época, tal como el Malleus Maleficarum, que consideraba a las mujeres moralmente más débiles y presas fáciles para el diablo. Muchas de estas mujeres, sin embargo, eran curanderas, aunque también cocineras y comadronas, así como las encargadas de cuidar a los niños. Gran parte de ellas eran de edad avanzada, mayores de 50 años, lo que se ajusta al estereotipo tradicional de la bruja. La mayoría de las mujeres acusadas de brujería eran solteras o viudas, y generalmente pertenecían a los niveles más bajos de la sociedad. El sexismo expresado en la Inquisición se nota en el desarrollo e implementación de instrumentos para denigrar y destrozar el cuerpo femenino. Un terrible ejemplo de esto es el de las 4 puntas de hierro que, incandescentes o no, desgarraban hasta convertir en masas informes los senos de las mujeres condenadas por herejía, por blasfemia, por adulterio y muchos otros actos libidinosos, aborto provocado o magia blanca erótica. En Francia y Alemania hasta el siglo XVIII, un mordisco con dientes al rojo vivo se aplicaba a uno de los pechos de las madres solteras, a menudo mientras sus criaturas se contorsionaban en el suelo, salpicadas por la sangre materna. El caso más conocido es el de Anna Pappenheimer, ocurrido en Alemania en 1599. Después de ser acusada de bruja y de ser torturada, Ana fue despellejada y rasgada sus carnes con tenazas al rojo vivo. Sus senos fueron amputados y una vez ensangrentados fueron dados por la fuerza a sus hijos adultos en la boca.
Pero las niñas y los niños tampoco escaparon del inhumano brazo de la Inquisición. En Suiza hubo 2 casos en los que se acusó y se llevó ante el juez a grupos de niños. En el primer proceso los niños no fueron liberados hasta que intervinieron inquisidores de Roma. En el segundo, el tribunal civil obligó a los padres a elegir entre expulsar de su casa a los niños y presentar un certificado de su muerte o envenenar ellos mismos a sus hijos. Si una persona piensa en procesos injustos y prefabricados o en métodos de tortura y ejecución altamente sádicos, sin duda piensa en la Inquisición, que de santa no tuvo absolutamente nada, ya que denigró a sus víctimas, a sus ejecutores y a sus espectadores, pues despojó al ser humano de aquello que le distingue y caracteriza, su dignidad. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.